La noticia internacional del día y de la semana, me atrevo a decir, tiene foco en Estados Unidos con el juramento de Donald Trump como el nuevo presidente de ese país. Para profundizar en este tema nos encontramos con Jorge Sanz, él es académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Jorge, ¿cómo está? Buenos días, gracias por esta conversación. Natalia, muy buenos días, un gusto estar aquí contigo. Igualmente, oiga, hoy día tenemos harta noticia y queremos desglosar algunas claves, haciendo un poco también de teoría respecto a lo que va a pasar ya con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca. Bajo su análisis, ¿qué diferencias vamos a ver entre el presidente número 45 y el número 47? Es decir, de un Donald Trump que no tenía experiencia política, que nos llamó mucho la atención desde dónde venía y cómo llega a la Casa Blanca, versus un Donald Trump que ya parece empoderadísimo para asumir nuevamente un mandato. Y lo otro, además de lo que dices tú, Natalia, es que estamos en un mundo distinto. Además. El mundo es absolutamente diferente, por tanto, lo que está planteando Donald Trump tiene que ver con ese nuevo mundo, esa nueva visión que tiene del problema. Esto de Groenlandia, esto del canal de Panamá, esto de TikTok, son elementos que en la administración anterior no estaban. Y por eso probablemente es su apuro por terminar las guerras que están en desarrollo y donde Estados Unidos tiene un apoyo importante, como es la guerra del Medio Oriente y como es la guerra de Rusia-Ucrania, porque el desafío que tiene Trump es mayor que eso, o es distinto a eso, no es mayor que eso, es distinto a eso, y tiene que ver con la competencia con China. Todo lo que ha planteado respecto de China, la plataforma TikTok es uno de esos. Y la plataforma TikTok la baja un decreto decreto presidencial y una fallo a la Corte Suprema. Y Trump la levanta. ¿La levanta por qué razón? Primero, porque le exige al CEO de TikTok algunos cortafuegos y algunos elementos. Y segundo, porque es la plataforma con que la juventud de Estados Unidos se reunió, ¿no es cierto?, en torno a la figura de Trump y le dio el voto. Claro. Por tanto, la levantó. Pero eso no olvida, y Trump no se olvida de que TikTok sigue siendo probablemente una amenaza a la seguridad nacional. El gobierno de Biden la trató como un problema de seguridad nacional, y en Estados Unidos ese problema, ese título es tremendamente importante. Por lo tanto, es muy probable que si hay una falla en la plataforma TikTok, el mismo Trump sea el que la baje y el que la termine. Hay un símbolo, porque esto está lleno de símbolos, digamos, hay un símbolo que al CEO de TikTok lo invitó a la juramento. Exacto. Entonces, hay cosas que están sucediendo ahí. Y lo otro relevante es que tiene claro que su objetivo es, primero, interno, la inflación, y su objetivo externo es la competencia con China. Eso lo ha marcado en los anuncios que ha hecho, el canal de Panamá, que Groenlandia, que el puerto de Chancay, que los aranceles. Lo tiene claro. Su objetivo en política internacional va a ser esta competencia con China. ¿Y cuál es el objetivo de esa competencia con China? Que el año 50 de este siglo, ¿cuál de las dos va a ser la primera potencia mundial? Claro. Eso es lo que se está jugando ahora. Jorge, y nosotros ese punto en particular, esta disputa con China, ¿cómo debemos verlo? Porque siempre se dice en economía, ¿no?, que cuando las grandes potencias estornudan, el resto del mundo se resfría. ¿Podría afectarnos eso en nuestro país a propósito de esta competencia? Igual Donald Trump es bien hábil en ese sentido, porque invita a Xi Jinping se excusa, pero igual va a ir el vicepresidente chino. Por otro lado, hace esto de TikTok. Por otro lado, ha dicho que va a grabar las importaciones chinas y mexicanas. Entonces uno como que se pierde un poco en relación a la dirección que puede tomar el futuro presidente de Estados Unidos. Y bueno, vuelvo a la pregunta, ¿cómo podría afectarnos en la economía mundial? Una guerra de aranceles entre Estados Unidos y China nos va a golpear sí o sí. El tráfico mundial que se supone que va a llegar en algún instante al puerto de Chancay, el presidente Trump dijo: le voy a subir un 60% de aranceles al que toque Chancay. Y eso nos va a tocar a nosotros, nos va a afectar a nosotros. Entonces, sin duda, nosotros somos una economía absolutamente dependiente de lo que está sucediendo en el mundo. Cualquier cosa que haga respecto a los aranceles nos va a afectar. Va a generarse probablemente una disputa muy intensa dentro de América Latina por la penetración que tiene China en América Latina, y que Trump, de acuerdo a las autoridades que está poniendo en su gobierno, mirando hacia América Latina, va a tener un efecto, va a haber una competencia aquí adentro, y nosotros nos vamos a ver afectados sí o sí. Si volvemos a los tiempos de la Guerra Fría,
cuando Estados Unidos hablaba de su patio trasero, ¿no es cierto?, que tenía problemas en su patio trasero porque estaba la revolución cubana. Bueno, hoy día está China en su patio trasero, que es bastante más grande, más potente de lo que pudo haber sido la revolución cubana en su momento. Claro. Entonces, hay una presión enorme sobre América Latina que tiene que ver con México, que tiene que ver con Venezuela, que tiene que ver con lo que está pasando en Colombia hoy día, en que se suspenden, ¿no es cierto?, el cese al fuego que había entre la guerrilla y el gobierno. Hay varias cosas que están pasando en América Latina, y si le ponemos los aranceles encima, esta disputa entre Trump y Xi Jinping nos va a afectar de manera seria. Ok, y otra cosa que afecta en otro ámbito a América Latina, y se lo pregunto, es el tema de la inmigración. Ya se ha pronosticado para esta semana incluso redadas masivas. Donald Trump ha sido súper enérgico en cerrar las fronteras a la inmigración ilegal. ¿Cómo podría afectar eso también a nuestra región? Bueno, a ver, él planteó en su campaña que iba a haber deportaciones masivas, las más grandes de la historia. Sí, claro, es probable que lo haga. Puede firmar los decretos, pero también hay un filtro ahí donde plantea que lo primero que va a enfrentar va a ser a los indocumentados que tengan que ver con la criminalidad. ¿Y qué es lo que está planteando en esa criminalidad? El crimen organizado y el fentanilo. Entonces, esos son los que va a ir a buscar, y esos son los que va a sacar. El resto, claro, probablemente lo vaya a hacer en el tiempo. No puede sacar a un par de millones de personas en el tiempo que planteó durante su campaña, que lo iba a sacar en 24 horas. No tiene cómo hacerlo. Por lo tanto, bajó las expectativas y lo va a hacer respecto del crimen organizado y el fentanilo, que sí los va a ir a buscar, y esa promesa la tiene hecha porque está enfrentando este tema del fentanilo que está subiendo, sí, ¿no es cierto?, en la preocupación de Estados Unidos, y por eso es que el cierre de la frontera con México y de Canadá, porque es por ahí por donde está entrando el fentanilo. México, que lo tiene hace mucho rato entre ceja y ceja, por ponerle un término poco académico, entonces, pero ahora agrega Canadá, porque Canadá es una frontera que es muy amistosa con Estados Unidos, y por ahí está entrando el fentanilo, así que también la va a cerrar. Pero está orientado a eso, no necesariamente a sacar en este primer tiempo de gobierno, estos primeros días de gobierno, a todos los migrantes, porque no tiene cómo hacerlo, y va a entrar en un problema y en una discusión con la Corte Suprema que no le sirve. Exactamente. Son varios los temas que me gustaría tocar. Tenemos para hablar toda la mañana. Pero algo tocaba usted respecto a esto de TikTok, y quisiera ir más allá de TikTok, ¿no? Los invitados a la ceremonia del día de hoy, ya podemos hablar de los líderes, bien digo, de derecha mundiales, pero quisiera detenerme primero en los magnates de la tecnología. Van a estar presentes quizás, a mi punto de vista, las personas más poderosas hoy día en el mundo, porque claro, ¿cuántos de nosotros estamos pegados al teléfono? Y bueno, va a estar Mark Zuckerberg, va a estar Jeff Bezos, va a estar Elon Musk, por cierto, que ha tenido un papel fundamental, no solo ahora, sino que hace ya rato en la campaña de Donald Trump. ¿Qué análisis se hace de eso, de un presidente aliándose con un grupo de personas que antes quizás eran subvaloradas? Hoy día no podemos pensar en el futuro sin las redes sociales, ¿no? Y además va a estar el CEO de TikTok. Además, sentado ahí al lado de Elon Musk. Sí, el presidente Trump tiene... el gobierno anterior lo mostró como, y probablemente fue a partir de la ciberguerra que empieza a recobrar alguna notoriedad en ese minuto, porque habría impactado en las elecciones de Estados Unidos. Exacto, y las claro, en estas elecciones las redes sociales también tienen un sentido para la campaña de Elon Musk. TikTok en particular fue el que reunió a los jóvenes, ¿no es cierto?, y lo hizo ganar la elección, y lo planteó él mismo ayer en un discurso. Claro. Elon Musk lo lleva porque efectivamente es un actor en términos de tecnología, es un actor en términos de eficiencia, y por eso lo lleva a su gobierno. No para que compita con la NASA, con sus cohetes, con SpaceX, sino que para ver cómo hacer más eficiente el gobierno. El resto de las redes sociales le permiten a Trump manejar el gobierno, ¿no es cierto?, o la influencia de Estados Unidos a partir de las redes sociales. No nos olvidemos que él mandaba un Twitter y el mundo temblaba y las bolsas se movían. Hoy día, claro, con su red social, que es bastante más acotada, la particular que tiene, porque ya no está en X,
¿no es cierto?, también genera algún ruido y genera algunas cosas. Él es un aficionado a las redes sociales, entiende lo que significan las redes sociales, entiende que las últimas grandes revoluciones tienen que ver con las redes sociales. Por tanto, tiene a los CEO de las redes sociales a su lado para poder tener en ellas un instrumento más de su política de gobierno, un instrumento más para gobernar no necesariamente Estados Unidos, sino que para influir en el mundo. Sí. Y eso sí que tiene un valor y hay que ver cómo va a funcionar en el camino. Porque las redes sociales pueden ser un gran aliado, como pueden ser un gran detractor y una gran dificultad. Entonces prefiero tenerlos al lado, ¿no es cierto?, y poder manejarlos como un instrumento de gobierno para influir en el mundo. ¿Dónde? En China. Claro. Qué susto, lo digo como periodista, qué susto sí el tema de la verificación de datos, ¿no? Porque si tiene a su lado las redes sociales, todos sabemos que las redes sociales se presta para todo. Puede haber información verídica, pero también muy falsa. Es un problema sin duda. Ahora quisiera irme al otro lado de los invitados, ¿no? A los de líderes de derecha del mundo. Pasó que directamente no invitó a líderes de izquierda, incluso siendo presidentes. Y no solo eso, por ejemplo, en el caso de Colombia, invita a la principal opositora de Gustavo Petro, lo mismo en el caso de España, invita al líder de Vox. ¿Qué nos quiere decir Donald Trump con estas invitaciones? A ver, está haciendo todo esto está lleno de símbolos y de cosas. Entonces lo que él está planteando es, mi estilo es este. Mi estilo es este, no me gusta este tipo de gobierno, no me gusta la cultura woke, que lo ha dicho muchas veces. Le gusta un Estados Unidos fuerte, le gusta el orden probablemente, le gusta hacerlo como él quiere, ¿no es cierto? Y el orden que él quiere. Entonces, está llevando a todos aquellos que se acercan a su red, a su círculo, a los que lo representan de alguna manera. En el gobierno anterior fue Jair Bolsonaro, ahora es Bukele y es Milei. A Petro le invita a la vicepresidenta porque ya tuvo un problema con Petro. Invita a Edmundo González, el competidor de Maduro que ganó las elecciones. Claro. Hace ese tipo de gestos para decir, ¿sabe qué? No estoy con usted, estoy con este. No estoy con Maduro, estoy con Edmundo González. Son señales que está mandando y probablemente a partir de esas señales veamos después, en estos primeros días de gobierno, qué es lo que va a hacer con el otro. Porque si invita a Edmundo González, ¿qué es lo que va a hacer con Maduro? Porque la invitación no es gratis. No. Algo más tiene que hacer. Algo más va a pasar con Maduro. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Y yo creo que no invitó a Corina Machado porque era un grave riesgo para la seguridad de Corina Machado. Claro. Pero si no, la habría invitado. Si pudiera salir y entrar, la habría invitado. Entonces, algo va a pasar ahí y hay que estar atento. Petro, no nos olvidemos que Petro terminó el alto el fuego que había en Colombia y hoy día están de nuevo la guerrilla funcionando en Colombia. Va a durar poco porque hay una misión de Naciones Unidas allá adentro, pero están pasando cosas en América Latina que a veces no nos damos cuenta y Trump las tiene muy claras y está pegando en esas teclas donde a nosotros nos hace ruido. México, Colombia, Venezuela. Y no Nicaragua ni Cuba, porque, bueno, a Cuba probablemente lo va a reincorporar a la lista de países promotores del terrorismo. Claro. Y Nicaragua, la verdad es que no impacta tanto. Pero hay un problema en América Latina y estas invitaciones probablemente en una segunda derivada tienen que ver con esa penetración china en América Latina. En este patio trasero de Estados Unidos, bueno, ya no está la guerrilla cubana, sino que está China. Claro. Y esas cosas sí que son las que Trump tiene una habilidad particular para verlas y por eso que coloca a Marco Rubio y por eso que coloca expertos en América Latina dentro de su gobierno. Sí, vamos a tener que mirarlo con atención. Ahora, usted en su respuesta hablaba de Cuba, de la reincorporación a la lista terrorista a propósito de lo que hace Joe Biden en sus últimos días. ¿Qué pasa con el legado de Joe Biden? ¿Cómo quedan los demócratas con esto? Yo creo que es de lo peor que le ha pasado a los demócratas a propósito de el fallido intento de Joe Biden por seguir en el poder, luego Kamala Harris que llega tarde, en fin, y queda un partido, se lo pregunto, muy alicaído, como pocas veces quizás, ¿no? Sí, porque el triunfo de Trump fue muy grande. Exacto. Fue con mucha ventaja. Ha tomado decisiones que son duras y han impactado en el mundo antes de que Joe Biden salga del gobierno. Ha señalado que él va a solucionar los problemas de la guerra. Y eso, un segundo, Natalia. Sí.
Yo tengo en lo particular, tengo la sensación de que el cese al fuego que acepta Israel en Medio Oriente es un gesto hacia Biden. No necesariamente por la presión de Trump, sino que es un gesto hacia Biden. Biden los acompañó y los apoyó durante todo el tiempo y quería un alto al fuego. Y le entrega el alto al fuego el último día de su gobierno. Sí. Entonces tengo la sensación de que es un gesto a Biden, porque Biden no tenía ningún éxito en política internacional. Tenía una guerra feroz, ¿no es cierto?, Rusia-Ucrania, que no la podía detener, y tenía otra guerra feroz en Medio Oriente. Entonces, antes de irse, al menos soluciona una. Claro. Entre comillas, soluciona una, pone un alto al fuego. Entonces, claro, ese es el único éxito con que se va el presidente Biden, porque la inflación en Estados Unidos es la que hace ganar a Trump. Exacto. La salida de Cuba de la lista de terroristas es el mismo gesto que hace Obama cuando trata de restablecer las relaciones, y cuando llega Trump las corta en las primeras 24 horas. Exacto. Probablemente ahora va a ser lo mismo con esta salida de la lista de los promotores del terrorismo. Entonces, claro, Biden está bastante alicaído, el partido está muy alicaído, Kamala Harris no se aprecia como la líder que va a levantar al Partido Demócrata. Hay que mirar qué es lo que va a pasar, Natalia, porque Trump es impredecible y la política de Estados Unidos también se está moviendo a una velocidad que se la torna impredecible también. Exactamente, y bueno, desde hoy mediodía vamos a tener transmisión especial acá en Tele 13, así que Jorge, lo dejamos invitadísimo, le damos las gracias. La verdad que esta conversación se podría haber extendido un montón más, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo y habrá otras oportunidades para ir analizando, sobre todo los primeros días de Donald Trump, que de seguro van a traer noticias. Jorge, que esté muy bien. Sí, sin ninguna duda. Encantado de conversar contigo, Natalia. Buena semana. Un placer, igualmente. Muchas gracias, que esté bien.